Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer, bienvenidos al curso de Derecho Minero. Hoy día vamos a contar con la participación del doctor Luis Ore, quien nos va a exponer sobre resolución de conflictos en el sector minero. El doctor es máster en gestión de conflictos y máster en comunicación organizacional e intercultural con amplia formación en negociación y gestión de consenso por el International Group, el Instituto de Conflictos Management de Lismore University, o el programa de negociación de Harvard Law School. También es abogado por la Universidad de Lima y profesor visitante en las mejores universidades del país. Se ha desempeñado como mediador y consultor internacional en negociaciones y procesos de diálogo y construcción de consenso, coach en gestión de negociaciones complejas, diálogo constructivo, crisis y resolución de conflictos, facilitador y capacitador. El doctor también ayuda a individuos, grupos, organizaciones y gobiernos a preparar sus negociaciones, a avanzar en gestionar sus intereses, mejorar las relaciones estratégicas y gestión de conflictos de manera eficiente. En esta tarde tenemos la participación del doctor Luis Ore, quien nos va a disertar sobre resolución de conflictos en el sector minero. Estimado doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Biloyer. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias por la generosa presentación. Voy a compartir pantalla para poder presentar sobre este tema. Sí se ve, ¿me confirman si se ve? Sí. ¿Sí se ve? ¿Se me Sí, escucha? doctor, sí se ve. Perfecto, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, y gracias por la presentación. En general, siempre me presento como abogado reformado porque al abogado le enseñan a luchar por una causa. Y mi causa es generar espacios de diálogo, ayudar a que las personas resuelvan sus conflictos. Y el trabajo que hago hace más de 20 años es de mediador y consultor en negociaciones y procesos de consenso. Acá hay algunas fotografías que muestran algo de mi trabajo desde hace varios años, aquí en el Perú, y esto es ya en la época de COVID, con mascarilla y todo esto. Me han pedido que comparta sobre el tema de resolución de conflictos en minería o proyectos mineros. Y esto tiene que ver también es impactado por el crecimiento mundial que produce una mayor demanda de recursos naturales. En general, todos los gobiernos en el mundo quieren recibir mayor capital extranjero, quieren mejorar las economías de sus ciudadanos y también las poblaciones, partes interesadas, enfrentan el desafío de equilibrar el desarrollo de actividades económicas con proyectos de inversión con el interés de proteger el ambiente. Muchas veces las empresas suelen utilizar un enfoque muy legalista para la búsqueda de la viabilidad de sus proyectos y generalmente pueden descuidar la gestión de relaciones o el involucramiento con actores locales, lo que puede generar conflictos y poner en riesgo la implementación exitosa de sus proyectos de inversión y no lograr la tan ansiada viabilidad social de sus proyectos. En general, los inversionistas extranjeros o promotores de proyectos mineros pueden encontrar diversos retos, desafíos y conflictos en los países anfitriones, o sea, en los países que reciben estas inversiones. Temas desde situaciones interculturales hasta coaliciones de bloqueo que pueden impedir la implementación exitosa de estos posibles proyectos mineros. Hace varios años, 25, 30 años, hemos visto cambios en las sociedades. Las comunidades, por ejemplo, tienen mayores expectativas respecto a proyectos. La sociedad civil está más organizada y más globalizada. Y como digo, hay una mayor presión sobre recursos naturales. En general, el mundo empresarial y los gobiernos han respondido con generar mejores normas que fomentan un mejor desempeño socioambiental. Hay legislación nacional, hay estándares internacionales como el IFC, que es el brazo privado del Banco Mundial, los principios rectores de las Naciones Unidas, y las empresas también han incorporado asuntos de responsabilidad social o sostenibilidad en su desempeño en el negocio. Sin embargo, existe todavía una disonancia entre la cantidad de esfuerzo que se ha hecho y los resultados hasta ahora. El año pasado,
Ernst Young, por primera vez en unas encuestas, estudios que hacen, las empresas mineras han clasificado los problemas ambientales y sociales como el riesgo número 1 de sus actividades. Un tema clave y que también vemos mucho en el Perú es que hay una falta de credibilidad de las poblaciones y falta de confianza, no solo respecto al gobierno, sino también frente a las empresas. La Defensoría del Pueblo en el Perú dice que 50% de los acuerdos en procesos de diálogo, por ejemplo, no se cumplen. Y si no se cumplen los acuerdos o no cumplen lo que prometes, puede generar conflictos. Cuando hablamos de conflictos sociales, hablamos de múltiples actores con múltiples intereses, las personas están enojadas, molestas y furiosas, y muchos proyectos hemos visto que han sido o se han demorado en su implementación o ejecución o han sido bloqueados. Desde el caso de Tambo Grande en el 2005 hasta casos más recientes, ¿no? También en Piura hemos visto problemas de implementación con Río Blanco, Conga en el 2011, 2012, Tía María, que hasta ahora no sale ese proyecto, no ve la luz, y hay varios problemas que ocurren, por ejemplo, en el corredor Vial Sur o en el corredor minero, donde están varias empresas mineras. Entonces, el problema es que tenemos múltiples actores vinculados, molestos, fastidiados, vinculados al aprovechamiento de recursos naturales, y ¿qué es lo que pasa, no? Las poblaciones demandan o tienen preocupaciones respecto a temas de agua, tienen un temor frente a la afectación, calidad, cantidad de acceso al agua, tienen un temor frente a la contaminación del ambiente, tienen un interés en recibir beneficios económicos de las actividades económicas, y esto no solo es, la gente quiere plata, bueno, también tiene que ver con un sentido de pertenencia, de no quererse sentir excluidos, y también les interesa formar parte de la toma de decisiones que los vayan a afectar. Las personas dicen, oye, no nos escuchan, y esto tiene que ver con un interés emocional, psicológico, del sentido de respeto, autonomía, o de que no se impongan decisiones. Una mirada más analítica de los conflictos, o racional, hay una desconfianza histórica y falta de información creíble para todos, hay muchos actores y muchas veces sin representación clara, hay falta de espacios de diálogo y falta de capacidades de diálogo, y también hay intereses o prioridades que están bien polarizadas. Pero este es un lado, una visión racional. También tenemos un componente emocional. La gente se pregunta, oye, ¿los abusos del pasado van a continuar? ¿Puedo creer realmente en lo que me dicen? ¿Tendré voz en la toma de decisiones? ¿Respetarán mis derechos? ¿Entienden realmente mis preocupaciones y necesidades? Entonces, el problema no es que existan múltiples intereses y múltiples actores. Tampoco el problema es que hayan manifestaciones que terminan en conflictos sociales. El problema es cómo estamos abordando los conflictos y las preocupaciones y cómo interactuamos con el otro frente a estos conflictos o situaciones complejas, o sea, la manera como nos tratamos. En general, nosotros nos tratamos o actuamos según la manera como pensamos. O sea, el problema es nuestro enfoque, nuestro paradigma o nuestra forma de pensar y nuestra actitud cuando interactuamos y abordamos diferencias o tratamos de resolver problemas complejos. Entonces, ¿cómo se resuelven los conflictos? La profesión que se encarga de resolver conflictos, por lo general, es la de los abogados. Pero en general tenemos tres formas generales, amplias, de resolver conflictos. A través del consenso o la reconciliación de intereses, a través de un enfoque legal, donde quién tiene derecho y quién no, quién tiene razón y quién no, y a través del ejercicio del poder. Si esto lo ponemos en una línea continua, hay un enfoque que tiene mayor control que las partes tienen mayor control en la solución y otro que tiene menor control en la solución. Entonces, un enfoque más colaborativo, inclusivo, y un enfoque más antagónico y confrontacional. Lo más colaborativo es negociar, o una mediación, o un tercero nos ayuda, o facilita una negociación, o tenemos un proceso de consenso, que después vamos a explicar un poquito más de qué hablamos, que es una forma de marcar un proceso de diálogo. Digamos, estas formas, que hay otras, está dentro de lo que llamamos el sistema de intereses y preocupaciones. Otra forma de resolver conflictos es a través del sistema legal, donde vemos procedimientos administrativos, arbitrajes, procesos judiciales y todo lo que nos enseñan en la escuela de leyes, ¿no? Es el sistema de derecho y el sistema de obligaciones. ¿Quién tiene derecho y quién no? Y también tenemos el
enfoque del uso de la fuerza o el poder, que es el sistema de fuerza y poder. Acá vemos protestas, movilizaciones, toma de vías, carreteras, el uso de la fuerza pública, policía, ejército. Y acá, si nos vamos hasta el otro extremo, también vemos guerras o conflictos armados. El sistema de intereses y preocupaciones busca la reconciliación de intereses, o sea, que las partes traten de satisfacer sus necesidades, preocupaciones, deseos, temores y las cosas que a uno realmente le preocupa o desea. Es un enfoque basado en intereses. Hay el sistema de derecho u obligaciones, que es más adversarial, más antagónico, más confrontacional. Generalmente es el uso de la legalidad para adjudicar derechos. O sea, las partes buscan referirse a una norma independiente con la percepción de legitimidad para reivindicar lo que es correcto o quién tiene razón y quién está equivocado. Y tenemos el uso de la fuerza o el poder que busca uno ejercerlo como palanca para forzar o coaccionar a alguien para que haga o para que deje de hacer algo. Este es el enfoque basado en el poder. Pero de nada sirve tener las herramientas, los protocolos, los procesos, las estrategias precisas si tenemos el paradigma equivocado. Es decir, ¿habrá un paradigma adecuado para resolver conflictos vinculados a proyectos mineros? Bueno, depende de nuestra forma de pensar. Si al otro lo veo como mi enemigo, mi objetivo va a ser vencerlo, ganarle al otro. O sea, vamos a competir. Yo gano y tú pierdes. Si al otro lo veo como mi posible aliado o colega para resolver el problema juntos, entonces es más probable que colaboremos o que trabajemos juntos y pensemos en situaciones que nos hagan ganar a todos. El problema con muchas mesas de diálogo y muchas de las negociaciones para la resolución de conflictos respecto a proyectos mineros que se enfoca en una dinámica muy confrontacional y muy transaccional. Y la dinámica confrontacional y transaccional, muchas veces no nos escuchamos para entender, sino nos escuchamos para refutar o contradecir al otro. Debatimos mucho y dialogamos poco. Y también tenemos, como hemos dicho, nuestro paradigma informa o genera una actitud. Tenemos ese pensamiento del todo o nada. Yo tengo la razón, tú estás equivocado. O nos metemos en un juego de culpas, donde en lugar de pensar que todos contribuimos de alguna manera a que ocurra lo que ha ocurrido, decimos, tú tienes la culpa, ¿no? Atribuimos culpas a los otros. El problema con este enfoque de confrontación es que produce ganadores y perdedores, genera emociones negativas y muchas veces el deseo de revancha. Entonces, los desafíos para la resolución de conflictos y lograr viabilidad social de proyectos pasan porque tenemos muchos choques frontales de posiciones, que en realidad no son diálogo, y tenemos soluciones muy transaccionales, como dicen los americanos, le tiramos plata al problema, pero esto no genera relaciones de confianza de largo plazo, que son el tipo de relaciones que necesitamos para poder hacer proyectos mineros. El tema es que los asuntos complejos no pueden decidirse exclusivamente por el uso del poder o del derecho, porque estas decisiones crean ganadores y perdedores y no se logran soluciones sostenibles, inteligentes, creativas. Los problemas complejos necesitan soluciones, como digo, inteligentes, creativas, sostenibles, que integren múltiples intereses, es decir, con resultados que beneficien a todos o que en los que todos sientan que ganan. Y esto solo se logra a través del diálogo colaborativo para la construcción de consensos con beneficios para todos. O sea, necesitamos más conversaciones basadas en intereses. ¿Qué son intereses? Estas necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, o todo lo que nos motiva a tener una posición determinada. Entonces, para tener una mejor resolución de conflictos mineros, necesitamos un nuevo paradigma, mejores interacciones y mejores procesos. En la Universidad de Harvard dicen que si quieres tener un resultado diferente de tus negociaciones, debes comportarte de manera diferente. Entonces, primero debes cambiar tu marco mental. El resultado de nuestras negociaciones es producto de nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento es producto de nuestro marco mental. Entonces, la manera como definimos nuestros objetivos produce resultados. Si mi objetivo es vencer al otro, voy a tener un resultado diferente que si mi objetivo sea, oye, ¿cómo colaboro con el otro para que ambos podamos ganar? Entonces, si hablamos de resolución de conflictos de minería, necesitamos procesos adecuados para integrar estos múltiples intereses y generar una dinámica diferente para convertir a las partes, es decir, Estado, empresas y comunidades,
en aliados estratégicos para ganar mayor producción minera y ganar mayor bienestar integral o desarrollo local sostenible. Entonces, sí es posible ganar éxito empresarial y ganar prosperidad comunitaria. Esto, ¿cómo? Con un enfoque diferente que genera una dinámica diferente para poder lograr obtener esta producción minera y ganar bienestar integral. Pero primero tenemos que cambiar el enfoque. En lugar de tener este pensamiento de juego de culpas, ¿por qué no hacemos el ejercicio de hacer una solución conjunta de problemas? En lugar de yo pensar, yo gano y tú pierdes, ¿por qué no pensamos en, oye, ¿y si ganamos juntos? O en lugar de yo contra ti, ¿por qué no pensamos nosotros contra el problema que tenemos enfrente? O sea, debemos dejar ese pensamiento del todo o nada, yo tengo la razón y tú estás equivocado, y el juego de culpas o la confrontación, porque hemos dicho que produce ganadores y perdedores, genera emociones negativas y el deseo de revancha. Entonces, necesitamos primero cambiar nuestro pensamiento y pensar en beneficios mutuos para lograr consensos, viabilidad social de proyectos, bienestar integral y desarrollo sostenible. Entonces, un modo diferente de pensar es pensar en este enfoque de beneficios mutuos, que es, si es posible, generar beneficios mutuos entre empresa y las personas afectadas por el negocio, es posible, pero además es esencial para construir relaciones de largo plazo. Y hay principios básicos, que es, tenemos que involucrar a todos, las partes, en la solución de los problemas. Tenemos que construir juntos las soluciones, o sea, debemos buscar espacios más participativos. No es que yo venga con la solución, ni que el otro me imponga una solución, sino que cómo construimos las soluciones juntos. Pero esta búsqueda de soluciones debe enfocarse en los intereses y necesidades más importantes de las partes, no en las posiciones, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y debemos crear opciones o soluciones que generen ganancia mutua o beneficio mutuo, es decir, que satisfagan tanto mis intereses como los intereses de la otra parte. Y debemos actuar de manera que genere confianza y fortalezca relaciones. Y siempre hablamos de respeto con doble T. T de trato, o sea, trátame de igual a igual. Y T de transparencia, no me mientas. Dime lo que vas a hacer y haz. Si dices que vas a hacer A, haz A. Si dices que no vas a hacer B, no hagas B. Entonces, una diferencia clave que tenemos que entender es la diferencia entre posiciones e intereses. La posición es lo que uno demanda, lo que uno exige. Y responde a la pregunta ¿qué? O sea, ¿qué quieres? Y el interés es la necesidad, aspiración, preocupación, miedo, temor, motivación. Todo lo que hace que tengamos una posición determinada respecto a algo. Y responde a la pregunta ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres lo que dices que quieres? ¿Qué es lo que realmente te mueve o te motiva? El primer libro que empezó digamos, hacer de la negociación un estudio más sistemático, organizado, darle más teoría, se escribió por el doctor Roger Fisher y William Ury en su libro Sí de Acuerdo, Cómo negociar sin ceder, que se escribió a principios de los 80s. Y esto fue producto del trabajo que empezaron a hacer en la Universidad de Harvard. Y el programa de negociación en la Universidad de Harvard, en unas semanas va a cumplir 40 años de aniversario de su creación. Pero una de las cosas que hacen, explican, estos señores hacen estudios de negociaciones en todo el mundo, diplomáticas, económicas, militares, e identifican varios elementos que caracterizan a las negociaciones positivas o buenas negociaciones que generan buenos resultados. Y una de las cosas más importantes que hacen es esta diferenciación entre intereses y posiciones. Y utilizan varios ejemplos, varios casos o metáforas para explicar la diferencia entre posiciones e intereses. Les voy a contar dos, así muy rápido. Uno que está en este libro de cómo negociar sin ceder, que también está en digital, que se lo podemos hacer llegar, igual que esta presentación, donde cuenta más o menos, un poquito tropicalizada la historia, que una señora está en su casa trabajando y escucha a sus hijos, Joaquincito y Joaquincita, peleándose. Escucha una voz que decían, es mía, que yo me la merezco, porque yo soy la más bonita de la familia, ¿no? Porque yo soy el más grandecito. Y empiezan a pelearse los niños. Se estaban peleando, resulta que se estaban peleando por una bendita naranja que estaba en una canastita en el medio de la cocina, y la mamá entra a la cocina y ve a los niños un poco más jalándose de los pelos. ¿Qué es lo que pasa acá? Y ellos dicen, no, yo quiero la naranja, y Joaquincita también dice, no, yo quiero la naranja. Entonces una madre muy sabia, ¿qué hace? Mira a los niños,
saca su cuchillo, corta naranja por la mitad, le da Joaquín su naranja, Joaquincita su media naranja, perdón, media y media, y la mamá pensará, ya resolví este problema, ya resolví este conflicto y mis niños estarán por lo menos regularmente contentos. Joaquincito lo que hace, agarra la media naranja, saca la pulpa, bota la cáscara y se come el jugo de la pulpa, te ensucia todo, en fin. Joaquincita, por su lado, saca la pulpa de la naranja, bota la pulpa y se queda con la cáscara. Y la mamá, mi hijita se me volvió loca. A ver, chicos, por favor, explíquenme qué está sucediendo acá. Joaquincito, ¿qué has hecho? Ah, pues mami, la naranja es rica, sabrosa y el jugo es para saborearlo y calmarme la sed. Y le pregunta a su hijita, ¿no? Joaquincito, ¿habías escuchado a tu hermano? Sí, mami. ¿Y qué, mami? Pero la naranja, mami, es que tú no entiendes. Pues ahora yo soy un poquito más grandecita, yo navego en internet y he descubierto una receta para hacer queque o pastel de naranja en base a cáscara de naranja. Entonces, ¿qué ha aprendido la madre en este episodio de su vida? Que tenía que haberle preguntado por sus intereses a los niños. Tenía que preguntarle, ¿para qué quieres la naranja? Porque si les hacía esta pregunta, Joaquincito podría haber dicho, para saborear el jugo de la naranja, el jugo de la pulpa, y Joaquincita podría haber dicho, oh, yo quiero preparar y hornear el queque, hacer un queque que se hace con cáscara de naranja. Si la madre hubiera hecho esta pregunta, podría haber satisfecho el 100% del interés de Joaquincito, dándole toda la pulpa, pelando la naranja, y el Joaquincita le podría dar también satisfacer el 100% de su interés, dándole el 100% de la cáscara. Claro, ustedes me podrán decir, sí, pues, pero nosotros no vemos cositas de cocina. Eso funcionará cuando discuto con mis hijos, con la esposa. Pero bueno, les voy a contar una cosa muy chica. En el 2006, del 2006 al 2017 hubo un conflicto que duró más o menos 11 años entre una comunidad shuar originaria, pueblo originario en el Ecuador, respecto a unos predios que habían sido comprados por una empresa minera. Y la posición de la comunidad shuar era, oye, devuélveme mi propiedad. Esto es mi territorio, esto es mi propiedad, es territorio ancestral y tú me lo has comprado mal, esta es mi tierra. Mientras que la empresa decía, oye, un momentito, esta es mi tierra, porque es mi territorio, mi propiedad, porque nosotros la hemos comprado hace varios años. Entonces, después de bastante conversar, después de que me invitan a participar los miembros de la comunidad y la empresa, a ayudarlos a conversar, luego de algunos meses, se logra entender que el interés de la comunidad era que sean reconocidos en su identidad shuar y respeto de su territorio ancestral, y también querían desarrollo local. No es como nosotros vemos las propiedades o las casas, que es algo que compramos y vendemos, sino es, si yo no tengo este terreno, ya casi no soy shuar. Mientras que la empresa les interesaba hacer el desarrollo de actividades y hacer exploración, desarrollo de actividades para hacer exploración del subsuelo. Y bueno, luego estas conversaciones iniciaron en noviembre del 2017, en el 18 se inició un proceso de diálogo y en el 2019, en enero, un año más tarde, se logra hacer un memorándum de entendimiento en que se hace un estudio conjunto del subsuelo, es decir, hacen exploración conjunta, empresa y comunidad, con algunos beneficios para la comunidad. Esto solo se logra cuando se descubren cuáles son los intereses de las partes. Es decir, tenemos que entender nuestros intereses y nuestras propiedades, pero también los intereses los intereses y prioridades de la otra parte o de la contraparte. Para tener un proceso de negociación que resuelva conflictos de manera más efectiva, debemos movernos de hablar de posiciones a hablar de intereses. ¿Por qué? Porque así nos podemos poner creativos para poder pensar juntos en qué opciones de beneficio mutuo podemos generar para que satisfagan los intereses de ambos. Esto no es filantropía, es simplemente, si yo te ayudo a que tú logres satisfacer tus intereses, es más probable que tú me puedas ayudar a mí a satisfacer mis intereses. Una negociación al final es cómo yo consigo algo que yo valoro mucho que tú tienes y que a ti no te cuesta tanto darme,
y cómo tú consigues algo que tú valoras mucho, que yo tengo, y que a mí no me cuesta tanto darte. O sea, cómo hacemos una asignación eficiente de recursos. Entonces, luego de ponernos en modo creativo, pensar en opciones creativas, debemos pensar en criterios objetivos, algo que vaya más allá de la contienda de voluntades, algo que nos haga sentir que el proceso de negociación o la decisión que hemos tomado de cómo distribuimos el valor que hemos generado nos hace sentir que es justo. Y luego tenemos que pensar también, antes de despedirnos, tenemos que pensar en las negociaciones importantes no terminan, como dirían los abogados, en prestaciones recíprocas, instantáneas o en el momento. Muchas veces las cosas que tenemos que hacer se tienen que hacer en el tiempo. Entonces tenemos que pensar por anticipado cuáles son los problemas que vamos a ver posiblemente en la implementación de los acuerdos. Si lo ponemos de una manera más simple, este proceso de prepararnos para la negociación, de explorar conjuntamente y construir acuerdos y después lograr implementarlos, tenemos que pensar en la pregunta ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres lo que dices que quieres? ¿Cómo nos movemos de posiciones a hablar de intereses? Preguntando en ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que realmente deseas lograr? Y después podemos pensar en, oye, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si hacemos el otro? ¿Cómo hacemos una lluvia de ideas de manera conjunta, luego que hemos entendido estos intereses, para poder satisfacer los intereses de todos? Y pensando en estos criterios objetivos, o este sentido de justicia, es ¿por qué esto sería justo? ¿Qué norma, estándar, estudio, qué nos puede ayudar a decidir o a sentir que no ha sido la decisión porque tú has querido o porque el otro ha querido, sino en base a qué podemos distribuir el valor que hemos generado? Y luego pensar en qué es lo que podría fallar o qué podría salir mal. Hemos hablado que tenemos que cambiar nuestro paradigma, pensar en beneficios mutuos. Les he compartido más o menos un proceso simple de cómo podemos pasar de tener un debate a tener un mejor diálogo, una negociación basada en intereses. Pero eso pasa por cambiar, como hemos dicho, nuestro pensamiento, nuestro marco mental, nuestros paradigmas, pero también tenemos que cambiar nuestra actitud cuando interactuamos y nos relacionamos. O sea, si cambiamos nuestro pensamiento, es más probable que podamos cambiar nuestra actitud. En lugar de tener esta actitud un poco antagónica, si algunos recuerdan la época de Con, en el 2012, Gregorio Santos, presidente regional, con el premier Valdés, en esas épocas tuvieron un encuentro no muy fructífero. A diferencia de esta otra diferente relación que tuvieron el premier Salvador de Solar y Gregorio Rojas, que era presidente de la comunidad de Fuerabamba, vinculada al proyecto Las Bambas. Entonces, cambiar paradigmas y actitud no solo sirve para colaborar, sino también para conectar como personas, para generar el clima adecuado para poder negociar de manera constructiva. Además, las personas también tenemos intereses psicológicos o emocionales. Para conectar con el otro, tenemos que pensar que todos tenemos necesidades de ser entendidos, apreciados y respetados. Y tenemos ese sentido de pertenencia o de afiliación, y a nadie le gusta sentirse excluido. Y también tenemos ese sentido o necesidad de autonomía, o la libertad de que nadie nos imponga decisiones. Esto también se basa en otro libro que escribió, que fue el último libro que escribió Roger Fisher antes de fallecer, y que es cómo usamos las emociones en los procesos de negociación. Y tengo un par de colegas que aprecio mucho. Uno es Merrick Hoven, que es colega con el que trabajo del Consensus Building Institute, que él siempre dice, nuestras mentes o cerebros hacen tales brechas entre nosotros que solo se pueden cruzar tomándose de la mano el corazón y la razón. Y tengo otra colega en Irlanda que siempre, repito, tiene esta frase que a mí me gusta mucho, que dice, si eres auténtico y genuino, tu corazón está abierto. Y cuando tu corazón está abierto, te conectas con la gente. Les he hablado un poco de paradigma, proceso, metodología, este enfoque de beneficios mutuos. Cuando tenemos situaciones más complejas como los proyectos mineros, para resolver conflictos necesitamos, hemos dicho, procesos más adecuados. Un proceso útil
es este proceso de construcción de consenso con enfoque de beneficios mutuos que puede ser útil para la gestión y lograr la viabilidad social de proyectos, que tiene varios procesos, varias etapas, pero que se inicia cuando alguien decide, oye, deberíamos tener un proceso de diálogo. Sí, qué interesante. Entonces, ¿tenemos que hacer, podemos hacerlo, es el mejor momento o no? Podemos llamar a un evaluador, que puede ser un mediador, que ese es el trabajo que hago, que ayude a identificar quiénes son las partes interesadas, quiénes son los actores que deberían participar en un proceso de diálogo. Es decir, quiénes tienen el poder de tomar decisiones, quiénes pueden ser afectados, quiénes tienen el poder de bloquear las decisiones que se quieran implementar, quiénes tienen información relevante. Esto se hace al principio con un proceso o un mini proceso que sirve para poner la mesa de diálogo, que es este proceso de evaluación de actores, intereses y situación. Con este resultado, que es el resultado de hacer entrevistas, hacer reuniones de focus group o grupos focales, y después levantar esta información que es confidencial en el sentido de que no se le atribuye autoría a las personas de las cosas que dicen, ¿no? Pepito dijo tal cosa, Juanita dijo tal otra, simplemente es la comunidad tal, los representantes de la zona tal, o las organizaciones, etcétera. Con la información que se recoge, se diseña un proceso, se define si es adecuado hacer un proceso de diálogo o qué otro tipo de proceso se debe hacer para resolver alguna situación que se tenga. Muchas veces el problema ocurre porque, como hemos dicho antes, no hay información creíble para todos. Entonces, ¿cómo hacemos para generar información que sea creíble y confiable para todos? Para eso también tenemos un proceso de búsqueda conjunta de información. ¿Cómo podemos definir qué información tenemos, qué información necesitamos, qué información no tenemos, cómo la vamos a generar, a quiénes podemos convocar para que nos ayuden a generar información científica, etcétera, etcétera, etcétera? Luego, ya conociendo los intereses de quiénes son los actores, cuáles son sus intereses, cuál es la información creíble que tenemos, podemos involucrarnos en este proceso de negociación o de mediación o facilitar. La mediación es la ayuda de un tercero para facilitar una negociación entre las partes. Entonces, una vez que tenemos toda la información, todos los actores, podemos poner la mesa y hacer un proceso de negociación multiactor, un proceso de diálogo que busque lograr acuerdos que satisfagan los intereses de todos. Y luego pensemos en cómo podemos implementar, adaptar, modificar las cosas que hay que hacerse en el camino para que se ejecuten o se implementen los acuerdos. Por ejemplo, el proyecto minero de Quellaveco tiene un comité de monitoreo y seguimiento, cumplimiento de los acuerdos, que ya tiene varios años de implementación y es algo que funciona y recientemente han ganado unos premios de participación ciudadana, etc. Pero en fin, este proceso, eh, este proceso que también ha sido elaborado, diseñado en la Universidad de Harvard con el Consensus Building Institute, y yo tengo una publicación que se refiere a este proceso. Esta es otra forma de ver el flujo, que es el proceso de construcción de consenso, que un facilitador o un mediador hace la evaluación de actores y convoca o reúne al convocante, quien ha decidido hacer este proceso, para compartir información que se ha levantado para definir, oye, si se tienen estas condiciones, es viable o no hacer un proceso, y luego se define temas de agenda, reglas de interacción, plazos, etc. Y como hemos dicho, antes de juntarnos para empezar a buscar acuerdos, tenemos que generar información que sea creíble y confiable para todas las partes, y después iniciamos un proceso de negociación multilateral. Eso. Un caso, por ejemplo, que es el caso que les mencionaba de la comunidad Shuar y la empresa canadiense, es el proceso que tuve la oportunidad de facilitar en todo el 2018, y se inició con esta evaluación de actores que resultó en un acuerdo final sobre hacer exploración minera conjunta. Así, muy rápido, les puedo contar la historia. En el 2017 vinieron a Perú estos líderes, porque la base de la empresa canadiense estaba acá en Lima y deseaban
vinieron a Perú a decirles a la empresa devuélvenos los terrenos, ¿no? La empresa dijo, no, no les puedo devolver, pero podemos conversar y de repente ver un desarrollo futuro de manera conjunta, etcétera. Total, al final la comunidad me dice, doctor, venga a nuestras comunidades a conversar con nosotros, a entender nuestra situación, y para mí fue una oportunidad para, ok, puede ser la oportunidad para hacer un proceso de diálogo si entendemos realmente cuáles son los intereses, preocupaciones de la comunidad. Y entre enero y febrero tuve oportunidad de ir 2, 3 veces a esta comunidad para escuchar a los actores locales. En marzo del 2018 tuve oportunidad de estar en Canadá conociendo a los miembros del directorio de esta empresa, y en abril empieza la empresa canadiense, dice, oye, sí nos interesa conocer mejor la situación porque no sabíamos que estaba tan complicada. Envía a una persona a conocer las operaciones que estaba tratando de hacer la empresa en Ecuador, y en mayo del 2018 iniciamos un proceso de diálogo que tuve oportunidad de facilitar. Entre junio y julio tuvieron varias reuniones. En julio, un grupo de la comunidad y un grupo de la empresa fueron a conversar con uno de los ministerios de Ganadería, Agricultura, para definir cuál sería la mejor forma de hacer una devolución de los terrenos, si eso es lo que se podía decidir. En agosto del 2018, la empresa le pregunta a la comunidad si estaría dispuesta a recibir los terrenos si se les devuelve, pero en condición de donación. Y ahí había un tema en que los que habían entregado el terreno habían luego salido de la comunidad y habían formado su propia comunidad, pero no estaba todavía legalmente constituida. De donde habían salido sí estaba legalmente constituido. Entonces la empresa dice, yo puedo devolver los terrenos como donación, pero a la comunidad que está legalmente constituida. El problema es que los anteriores propietarios, o sea, quienes vendieron los terrenos, estaban ahora en una comunidad que no estaba todavía legalmente constituida. Y la empresa les pregunta, si la empresa decidiera, incondicional, ¿no? Así como, ¿qué pasaría si hacemos esto? Pensando en opciones creativas para resolver el problema. Si la empresa decidiera devolver los terrenos, ¿se podría devolver a la empresa, a la comunidad que está legalmente constituida? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Y al final la comunidad dijo, sí aceptamos. Sí aceptamos que se le entreguen los terrenos a la otra comunidad. En octubre se empiezan a tener reuniones con el gobierno del Ecuador porque la comunidad quería compartir con el gobierno qué tipo de diálogo se estaba teniendo. Y paralelamente se hace un proceso de levantar necesidades de las comunidades para poder trabajar en un plan de desarrollo con las comunidades. En noviembre se tiene oportunidad de reunirse con el ministro de lo que debería ser Energía y Minas, para explicar en qué consistía el proceso, qué era lo que estaban haciendo. Y en el mismo mes de noviembre, unos días más tarde, se hace la declaración de Guarinza, en la que la empresa le devuelve a la comunidad estos predios sin condicionamiento alguno. Hace un acto de fe, si quieren, la empresa dice, les voy a devolver los terrenos a ustedes como señal de que de verdad me interesa tener una mejor relación con ustedes, vamos a sanar relaciones, era lo que se decía. Y en diciembre, un mes más tarde, la empresa les presenta una propuesta de acuerdo, de convenio, para poder hacer exploración conjunta, y la comunidad decide revisarlo, evaluarlo, y los invitan en enero del 2019 para decidir qué hacer sobre el tema. Y efectivamente, en el 23 de enero del 2019 llega un acuerdo un memorándum de entendimiento en el que deciden hacer exploración conjunta y este estudio conjunto del subsuelo, ¿no? Y se forma esta alianza estratégica entre la empresa canadiense y la comunidad Shuar. Un año más tarde empiezan a hacer exploración conjunta y ahora trabajan de manera conjunta la empresa y comunidad. Esto es enero del 2020.
Un ejemplo de que se puede lograr mejores relaciones y viabilidad social de proyectos es que en septiembre del 2020, dos organizaciones, ONGs, Amazon Watch y Mining Watch, salen a decir o denuncian una supuesta manipulación de la empresa canadiense de estas comunidades, o centros Shuar, de las comunidades de Warins y Yami. Diciendo se están aprovechando pobrecito de estos señores, de estos pueblos indígenas. Y la comunidad sale y hace una expresión, una manifestación, hace una carta abierta pública donde dice: exigimos que Amazon Watch y Mining Watch se abstengan de seguir usando nuestros nombres. Sus supuestas luchas son las que están causando tensión y conflicto. Exigimos que las ONGs no hablen por nosotros. Entonces, y dicen que alertamos que estamos siendo vulnerados en lo que dictaminan algunos artículos de la República del Ecuador y así como el convenio 169. O sea, esta carta abierta es en respuesta a las acciones de estas ONGs en las que dicen: oye, nosotros tenemos el derecho a la libre autodeterminación de nuestros pueblos indígenas. Y esta es una fotografía más reciente del 2023 de julio de la testigoteca de la empresa minera, con más de 110.000 metros de perforación logrados en esta exploración conjunta en que hace la empresa con estas comunidades. Esta historia también está contada en otra publicación que tengo, que es el modelo Guarinza, que también se lo puedo compartir si así lo desean. Pero si hablamos en términos generales, la gestión de un proyecto de inversión minera, ya sea con la metodología que utilicen, ya sea la del Project Management, el Body of Knowledge de PMBOK, o con el FEL, que es el Front End Loading, el enfoque que utilicen o el sistema o el procedimiento que utilicen para hacer gestión de proyectos se puede enmarcar con este proceso de construcción de consenso que les he mencionado, ¿no? Evaluar el potencial y viabilidad del proceso, de la gestión del proyecto, hacer paralelo este proceso que les había comentado hace un momento. Entonces, si hablamos de los inversionistas, de los desarrolladores de proyectos mineros, tenemos que inspirar confianza y generar las expectativas adecuadas. ¿Cómo hacemos esto? Con un involucramiento temprano y un diálogo sincero para abordar las preocupaciones, los temores, desconfianza, necesidades y aspiraciones de la población, con este enfoque de beneficios mutuos para poder prevenir los conflictos. Siempre va a haber tensión entre recibir proyectos de inversión y potenciales impactos ambientales. O sea, conflictos siempre van a haber, pero sí se puede trabajar juntos para llegar a acuerdos que sean mutuamente beneficiosos, como les digo, con el enfoque adecuado, con el paradigma adecuado, con los procesos adecuados, para poder tener en cuenta las necesidades, aspiraciones, preocupaciones de todas las partes, incluso si existen enormes diferencias culturales. Para terminar, quiero mencionarles cuatro tips, cuatro consejos de cómo prevenir conflictos y generar viabilidad social para los proyectos. Es que primero tenemos que escuchar para entender, no para refutar. Y en la interacción tenemos que ser capaces de conectar con el otro como ser humano, abordando ese interés psicológico, emocional de ser apreciado, valorado y respetado, cuidar ese sentido de pertenencia o de afiliación y el sentido de autonomía, ¿no? Que no se sienta que se impongan decisiones. Y debemos adoptar un enfoque de beneficios mutuos para las negociaciones, el relacionamiento y involucramiento para construir relaciones de confianza. Y para generar información que sea creíble y confiable, tenemos que usar este proceso de búsqueda conjunta de información. Y finalmente, enmarcar el ciclo de vida del proyecto minero en un proceso de construcción de consenso para generar relaciones de confianza de largo plazo con beneficios para todos. Es clave el involucramiento temprano desde sus fases iniciales de definición del scope o del alcance del proyecto, así como el diseño hasta la implementación y ejecución. A mí me gusta terminar con esta cita de Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, que dice que la cultura se come a la estrategia cada mañana. Eso en mi mundo significa que de nada sirve tener las herramientas y los procesos o las estrategias adecuadas si tenemos el paradigma o la cultura equivocada. Entonces tenemos que pensar en beneficios mutuos y cambiar la dinámica de nuestra interacción para lograr la viabilidad de proyectos.
Eso es lo que tengo para compartir con ustedes. Me gustaría saber si hay reacciones, preguntas, comentarios que quieran hacer. Creo que estoy sobre la hora porque me dijeron que tenía 50 minutos para hablar y creo que empezamos un poquito después. Son 6:53. Yo no sé si tienen algún comentario, pregunta, pero ahí los dejo. Doctor, muy buenas noches. Primero felicitarlo y por esta ponencia ha sido bastante completa. Nosotros hemos estado muy atentos y al menos para mí que todavía soy estudiante, esto complementa lo poco o que sabía, entonces es muy, muy interesante. Muy buena ponencia, doctor, me voy con mucho. Y de repente alguno de nuestros participantes tiene alguna consulta y bueno, como vuelvo a repetir, todo ha quedado bastante claro, pero si alguno puede escribirlo en el chat para que el doctor lo pueda leer o para hacerle la lectura y pueda ser respondida esta. Bueno, doctor, me parece que todo ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos agradecerle por parte de todo el equipo de Biloyer y también por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Siempre es un placer contar con usted. Lo seguimos y sabemos el crack que es en esta materia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias por su paciencia y su buen humor. Gracias, estamos en contacto. Muchas gracias. No duden, si pueden escribirme mensaje, me pueden, estoy en LinkedIn, así que pueden conectarse y abierto para lo que deseen. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, en unos minutos iniciamos con la siguiente ponencia. Le pedimos que se queden conectados y poder seguir con la siguiente sesión. Doctor Samuel, muy buenas noches, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha?